¿Y qué pasa en esos casos? Claro, el problema es que cuando yo pongo mis expectativas en ti, yo te estoy haciendo responsable de mi propia vida. Y además te estoy haciendo responsable de lo que yo estoy sintiendo. Hoy día te puedo decir con respecto a mi ex, o sea, yo entendí que dos seres humanos se conectan con vínculos totalmente variados. En el caso de nosotros, no solamente éramos colegas porque nos dedicamos a la misma actividad física, profesional, éramos amigos porque siempre nos las llevamos súper bien. Somos muy buenos compañeros de viaje porque nos las manejamos perfectamente. Y además somos prácticamente vecinos, porque Brujas tampoco que es un lugar muy grande para tú decir, yo me voy a separar de ti y no te quiero ver más en el pueblo, que me lo voy a conseguir 200.000 veces. Sí. Entonces, éramos vecinos. Entonces, claro, para mí fue sentarme y hacer ese análisis, lo que mi papá nunca hizo. Mira, somos vecinos, somos profesionales, somos colegas, somos amigos, somos compañeros de viaje y somos pareja. De estos 5 hilos que nos unen, yo estoy decidiendo eliminar uno solo. Sí. Los 4, te Más. prometo que los voy a cuidar mientras sea sano. Un buen cierre importante, no para toda la vida, mientras sea sano. Cuando nuestros vínculos profesionales ya no sean sanos, yo lo corto. Cuando nuestros vínculos como vecinos ya no sean sanos, yo lo corto. Y así voy cortando todos y cada uno de los vínculos que pierdan ese estado de salud, Es- para que todos los demás se puedan mantener. En las estructuras actuales que nosotros vivimos, como la mayoría de la gente no sabe diferenciar entre pareja y matrimonio, entre pareja, matrimonio y familia, entonces se quedan aguantando por circunstancias y por vínculos que no tienen cabida, y el problema de quedarte, aguantarte, sacrificarte, es que solo vas a salir de ahí o muerto o enfermo o lleno de hartazgo, y no vas a querer saber nada del otro, porque te quedaste tanto tiempo que ya todo tu sistema de punta a punta, de pies a cabeza, ya no soporta la presencia del otro. Y yo con mi ex me la llevo de maravilla. Nos seguimos manejando mensajes. Él ahorita se fue 10 días para Grecia. De hecho, me dijo, qué lástima que vas para Bogotá porque yo tuve ese invitado 10 días para Grecia. Y yo que, ay, tengo que elegir a Yo los le dije, chicos de Bogotá. bueno, después vamos a Grecia, es el caso. Así es, pero ese es el asunto. Lo mismo pasa, fíjate, en el mundo laboral, para que no digan, yo solo estoy hablando de pareja, no, son vínculos. En el mundo laboral, ¿qué pasa? Si tú no tienes una buena, o sea, tú puedes tener dentro de tu propio espacio laboral compañeros de trabajos, puedes tener jefe, puedes tener amigos, puedes tener vecinos, puedes crear muchos vínculos. Y ese sería un ejercicio muy interesante en este momento para todos los que nos escuchan. Escribe, pon el nombre, tu nombre, el nombre de la otra persona, ya es una lista de todos los distintos vínculos que los unen. Como un mapa mental, yo sí lo Com- hago. Ujú. Ajá, como un mapa mental. Esta persona en mi vida es amiga, compañera de trabajo, vecina, qué sé yo, la hermana de mi novio, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Cuando tú puedes identificar todos los vínculos, tú dices cuáles vínculos son sanos y cuáles no. Y los vínculos que no son sanos, pues tienes que o los trabajas o los sueltas. Yo, que soy hija de mi papá, se me hace muy fácil soltar, porque yo esto sí lo tengo trabajado desde chiquitica, el desapego. El desapego. Porque crecí sin papá, Sí. y crecer sin una figura paterna hace que yo no tenga que pedirle permiso a nadie para hacer nada allá afuera. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, todo. Sí. Cambio de ciudad, cambio de trabajo, cambio de pareja. Realmente yo no le tengo miedo a cerrar ciclos y abrirlos, porque en ese desapego yo no permito que lo insano me pudra todas las demás áreas de mi vida. Sí. Lo que tú dices de llenarte de cosas hasta el punto de que ya no aguantas más, es lo que yo pongo de ejemplo de una caneca. ¿Sí? Yo Ujú, siempre digo, yo no quiero ser tu caneca de basura, ¿sí? exacto. Porque te van metiendo, entonces yo permito que el cáscara de plátano lleno y después más cosas. Al comienzo uno dice, bueno, está bien, pero poco a poco se va pudriendo hasta que yo ya no quiero saber nada de eso. Porque aguantaste demasiado. Exacto, entonces se explota. Entonces yo prefiero, en el primer intento, yo les digo, no me gusta. Exacto. Yo les recomiendo a la comunidad de las mujeres leer un libro, es muy cristiano, No pero importa. me parece que el approach es el correcto, Ujú. que se llama Límites, de hecho. Ah, Yo lo leí cuando me divorcié. ok.
para poder hacer eso, ¿no? De los puntos y no sé qué, terminar, porque yo sabía que iba a ser mi luna negra en ese momento, pero que de las cosas que yo aprendí de ese libro es que siempre va a estar presente en los mejores momentos de mi vida. Cuando mi hijo se gradúe, ahí va a estar. Claro, Cuando mi hijo se vaya a casar, ahí va a estar, ¿sí? claro. Cuando vaya a tener nietos, si es que llegado a tener nieto, ahí va a estar. Entonces, si yo la tengo como una enemiga, alguien que me... La bruja de tu cuento de hadas. El que voy a amargarme soy yo. Eres tú, Entonces claro. dije, bueno, ¿qué haría que nos pasara eso? Y la única solución que veía en ese momento era, pues, proveer lo que ella diga. O sea, si ella dice, Claro. no tengo plata para esto, pues trabaja y dale dinero, ¿sí? Y eso venía haciendo. Que eso viene de tu cultura. Si el hombre Ah, le entregaba el cheque a la mujer para todo. evitar problemas, pues nada, ya no somos pareja, pero igual te doy porque yo aprendí que ese es un muy buen mecanismo de paz. Y ya, digamos, desde esa fase, no sabes, ya no es la luna negra, Ok, ¿sí? Es más paz, más tranquilidad, hay claro. conversación. Ahí hay un punto importante y fíjate que ahora, ya que ya nos podemos ir metiendo en el tema de finanzas y mujeres, desde la psicología y mucho de esto de lo que se habla del patriarcado. El patriarcado no es el mal del mundo, en realidad es un estilo, una dinámica y un paradigma de vida basado en los valores masculinos. Y los valores masculinos tienen la estructura, lo visible, darle más valor a lo material porque es lo que puedes tocar. Es decir, tiene muchas cosas, ¿no? El concepto de Estado es masculino, hay muchos en realidad. Pero ¿qué pasa? Hay también, porque todo lo creado contiene en sí mismo la semilla de su propia autodestrucción, dentro de esta estructura que le llamamos patriarcado, también hay ciertas premisas que siendo muy bonitas y que entendiendo de que, bueno, yo proveo en este espacio a lo femenino para que lo femenino genere esa hoguera de hogar, pues también está la otra parte disfuncional. Y la otra parte disfuncional es, y eso se lo digo yo a muchos hombres, es la creencia de que tú eres responsable de ella, de que tú eres responsable de la mujer. Entonces, ¿qué pasa cuando eso sucede? Cuando eso sucede, entonces yo entro en la idea de que yo tengo que darle a ella inclusive cuando ya nos separamos, cuando en realidad estamos hablando de dos adultos donde cada uno debe por esencia saberse autogestionar y saberse mantener. Que tú decidas quedarte en tu casa es otra cosa, pero que el día de mañana, si tú tienes que, si te separas, tú sabes que tú cuentas contigo y sabes que vas a poder tomar las decisiones correctas. Esa es un femenino sano dentro de esa estructura. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa allí? Para cerrar la idea. Sí. La única responsabilidad dentro de la familia que tienen cada padre, tanto el padre con la madre, es con respecto a los hijos. O sea, es una relación de padre y madre con respecto al hijo. El vínculo que hay entre el padre y la madre es de copaternos, no de pareja. Es otro vínculo. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados linealmente de nos enamoramos, luego hacemos pareja, luego no tenemos hijos, no sé qué más, pero eso puede surgir de otra manera totalmente diferente. Nosotros podemos definitivamente ser copaternos primero, decir, va, nosotros nos la llevamos bien, yo me la llevo bien con Jordi, me parece que Jordi tiene buenos genes, es una persona proveedora, tiene una vida ordenada, tiene un montón de cosas, yo quiero tener un hijo con él. Listo, ¿somos pareja? No, no somos pareja. Sencillamente estamos en una capacidad y en una madurez para poder tener un vínculo de copaternidad que permita mantener esa estructura de familia. Fíjate, somos familia, no somos pareja. Una contadora amiga mía es así. Ajá, Decidió tener una familia o una hija ajá, con un amigo, con un amigo, que, así es. pero no son, No no son son pareja. pareja. Exacto, son copaternos. Ujú. Tienen una sociedad de copaternidad, eso se llama así. Claro, nosotros tenemos muchos mandatos de que esto se tiene que hacer así, es decir, el paradigma. Y el paradigma dentro de la estructura de lo patriarcal es que todo debe estar en el mismo lugar. Entonces, en el mismo lugar somos papás, somos mamás, somos pareja, somos familia, somos un montón de cosas y además si tenemos negocios juntos somos socios. O sea, imagínate tú dentro de un punto de vista de finanzas, y ahora te voy a sacar todo tu sapiencia, tu sabiduría financiera, que todos los huevos estén en la misma cesta. Tú vas a querer que eso dure, así sea momificándolo. Esa es una de las circunstancias más complicadas
en las que nosotros podemos identificar el tema de la estructura y del esquema patriarcal, que nos sirve para estandarizar, Ujú. para crear cosas que puedan compararse, para poder para que se puedan analizar, pero que efectivamente uno de los problemas es que cuando tú metes muchas cosas dentro de un mismo espacio que no conoces los límites y hasta dónde llega cada cosa, claro, entonces sientes que salirte de ese espacio o que cortar un hilito va a hacer que se te desteja todo el telar que has creado durante toda tu vida. Por eso mucha gente vive las separaciones y los divorcios como crisis y no como cierre de ciclos. Ajá. Es como para anotar. Ahí en el tablero yo lo veo. Sí, sí. Una cosa es cerrar un capítulo y Exacto. otra cosa es. Que venga la crisis a crearte el orden a punta de patada, Ujú. porque es lo que suele pasar. Y quedas quebrado, quedas dolido, quedas adolorido, quedas resentido, sientes que perdiste el tiempo, tienes la idea de que, de porque te conocí, o sea, entras en una cantidad de cosas donde pierdes la capacidad de valorar lo que sí funcionó y lo que sí hubo, Ujú. y te quedas pegado en lo que no fue. Y te puedo decir, mi mamá tiene 40 años de divorciada y todavía te sigue contando la historia de que mi papá Y se divorció estando dentro de la casa como que si pasó la semana pasada. Claro, ¿por qué? Porque había una necesidad de que esto durara, no de que fuera sano. O sea, imagínate tú que yo agarre 1 kilo de papa, te las entregue y te diga, mira, esto va a durar toda la vida. ¿Qué cosas duran toda la vida en términos alimenticios? Vamos a empezar. Ese es un buen indicador. En términos alimenticios, ¿qué dura toda la vida? un país, una torta. Sin levadura. Ajá. Bueno, no toda la vida. Dura unos siglos, pero después se pudren igual. Claro. La comida chatarra dura mucho. La otra vez hicieron una prueba de cuánto tiempo dura una hamburguesa McDonald's. de comida rápida, cuánto tiempo dura en realidad. Y las pruebas que se hicieron fueron brutales. Solo lo que no es natural, así, solito, porque si de repente estamos hablando de los procesos de conservación de alimentos de los italianos, pero ahí estamos hablando de un proceso de conservación. No es que el tomate lo dejamos sobre la mesa y ahí tiene 5 años. No, es que hay todo un proceso, es decir, hay una conciencia de conservación, que es Ujú. otra cosa. Pero si yo agarro una hamburguesa y la pongo en la mesa y al lado pongo un brócoli, el brócoli se va a dañar mucho más rápido que la hamburguesa. ¿Por qué? Porque está vivo. Lo otro no está vivo. Por eso es que el tema de cambio de ciclo y todo es Eh, normal. es normal. Y ahora la decisión es, este cambio de ciclo lo hago con esta persona que tengo al lado, que todavía sigue siendo un contenedor sano para yo ir al siguiente nivel, o sencillamente nosotros evolucionamos y llegamos hasta este punto. Yo tengo una palabra para eso. Ajá, Es en empresas o en proyectos, es lo ujú, mismo. Era una muy buena persona para una cierta etapa del negocio hasta un cierto punto. exacto. Y Pero a para partir, cierto cargo. aquí no lo conocen, pero yo siempre tuve una persona que me hacía toda la parte técnica. ¿Sí? Ujú, Le decía, hazme esto y en un minuto, ¡tra! Era lo máximo. Bueno, es el máximo y sigue siendo un buen amigo, pero él no es la persona para la empresa que tengo ahora. exacto. O sea, para yo poder dar el salto de la empresa que tengo, tenía que dejarlo, Tienes que dejarlo. ¿sí? Y eso implica saberse, o sea, Cerrar es el capítulo. cerrar ese ciclo y cerrarlo. Saber cerrar ciclos, yo creo que es una de las cosas que a nosotros no nos han enseñado porque nosotros venimos de una cultura donde las cosas tienen que durar. ¿A quién se le celebran los buenos matrimonios? ¿Al que vivió 3 años feliz o al que tiene 50 años Uy, no. llevando No, vaina? yo también estoy de acuerdo con eso. Este psicoanalista llamado Gabor Mate, él es un canadiense y él trata el tema de los traumas Ujú. y las enfermedades inmunoinducidas. Él dice que las estadísticas de todas estas enfermedades autoinducidas inconscientemente, que son las enfermedades inmunodeficientes, son de 80% en las mujeres. Eso es un número bastante preocupante. Eso lo único que dice es, nosotros o explotamos o implosionamos. Lo que está diciendo es, las mujeres en aras de sostener relaciones implosionan constantemente. Nuestras mamás y abuelas. Claro. Y cuando es el hombre el que quiere sostener la relación, entonces el hombre implosiona. Le dan infartos, gastritis, temas de cólicos. ¿Por qué? Porque está tratando para no estallar y no querer hacerle daño a nadie y tampoco tomar decisiones, ni tampoco, y querer que esto sea eterno y que no se mueva. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo? Se lo traga, implosiona, lo deja pasar,
Entonces, al final, ¿qué es lo que tienes? Un estado de sacrificio que pareciera digno, pero de digno no tiene nada. En un estado de inconsciencia, nosotros estaríamos juntos hasta que la muerte nos separe porque nos vamos a morir dentro de 20 años. Yo creo que también tiene mucho que ver el tema de que ya vivimos más Eso. que antes, porque antes cuando una persona humana normal vivía hasta los 30, ¿cierto? Exacto. A los 40, 40 ya era longevo, claro. ¿sí? A los 15 ya tenía que casarse para tener hijos y tener chance de criarlos y que cuando llegara a los 40, 50, Ya se ya moría estuviera y ya. grande. Y entonces el ciclo era normal, El ciclo era era 10 normal. 10 años máximo, una cosa así. Era normal casarnos para hasta que la muerte nos separe Ujú. porque la expectativa de vida era relativamente corta comparado con lo de nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos ahorita una época y tenemos que, eso es parte de la mentalidad que tenemos que adquirir. Nosotros vivimos actualmente una época donde ya está dado por hecho de que si tú quieres vivir 100 años, vas a vivir más de una vida. Yo la tengo clara. Muy bien, eso me parece genial. Yo también. Sí. De hecho, yo me he cultivado más de mis 50 años en adelante que de los primeros 50. Para mí los primeros 50 fueron como, esto va a ser un ensayo, porque lo real viene después de los 50. Total. Y ahora viene lo bueno, como digo yo. Ahora viene lo bueno, así es. Muy bien. Entonces sí, esta idea de que las cosas tienen que durar, de que me tengo que quedar pegada, de que tengo que hacer lo que sea para que esto, el tema de lucha. O sea, hay una cosa que siempre me ha parecido muy rarita. Lo que pasa es que te voy a decir, como yo nunca he sido romántica, Ujú. entonces yo era de las típicas que se sentaba en la boda y hacía un análisis energético del espacio. Y yo decía, ya va, un momento, porque estos dos seres que están todavía bajo las drogas del amor, del enamoramiento, están firmando un documento donde se están jurando un amor eterno que en las condiciones en las que están en este momento no pueden realmente, razonablemente, tener claridad de que eso va a ser así. Y nadie ponía en entredicho que es más importante la boda que el matrimonio. Y yo decía, es que no puedo entender por qué nos gastamos tanta plata en matrimonio, si en realidad, en una boda, si en realidad lo fundamental y lo importante de aquí es el El matrimonio, matrimonio. Más que la boda. pero en lo absoluto. Pero la gente me veía y me decía, Jocelyn, por favor, ¿cómo puedes ser antirromántica? ¿Cómo puede ser posible que a ti no te parezca bien eso? Le dije, no, ahí hay dos personas que están bajo unos bioquímicos, están bajo un estado de alterado de percepción, firmando un documento que ni siquiera lo están leyendo. Eso lo hice yo con mis alumnas una vez que estábamos hablando de estos temas y le dije, ¿cuántas de ustedes se han leído el contrato de matrimonio que firmaron? Ah, resulta que nadie se lo ha leído. Entonces le digo, creo que los seres humanos firmamos dos contratos que son sumamente peligrosos, el de la tarjeta de crédito y el del matrimonio. Si a mí no me permiten revisar, modificar y ajustar un contrato de matrimonio, yo no me caso. Están, ya saben, ¿no? Secuestrando. Claro, estoy entrando en un estado de cautiverio, pero es por eso, es porque yo necesito sentirme cómoda y tranquila en el espacio en el cual inicialmente yo lo que estoy buscando es quedarme, porque luego está ese tema de, bueno, pero nadie se casa pensando en divorciarse. Pues en inversioneta, claro, si yo no tengo la puerta de salida, yo no entro. Pero hoy, si me volviese a casar, es lo que primero pensaría, como lo dije en la charla. Yo primero pienso qué podría salir mal si llego a hacer esto. Claro, ¿Sí? así La es. salida. Primero miro la salida cuando entro a un Sí. sitio. De hecho, en algún momento, no me acuerdo con quién fue con lo conversé, que yo decía, yo no me caso si no tengo antes del contrato de matrimonio, necesito tener firmado el preacuerdo de divorcio, Sí. Yo siempre les pido que hagan eso. porque ya yo sé Así. cuál va a ser el escenario y ya podemos discutir todo. Y fíjate, eso es sumamente antirromántico, pero es clave cuando estás en ese entorno porque las emociones las tienes, pero a millón y tu capacidad de raciocinio es nulo. Entonces, mejor firmemos un preacuerdo de divorcio antes de firmar el contrato de Y matrimonio. si no firma, como dices tú, es que algo quiere hacer contigo. Te lo Claro, consiguió de premio, te lo quiere llevar y te quiere meter en el castillo allá guardado. claro, lo que pasa es que está endulzado El amor. con el romanticismo, porque ni siquiera es el amor, porque el amor es otra cosa. Ah, ok. El romanticismo, porque el tema es, fíjate, ¿cuál es el tema del enamoramiento? El tema del enamoramiento es que es un estado alterado de conciencia para que tú puedas estar en un contexto donde se genere las emociones necesarias para que tú tomes decisiones. Tú te enamoras para tomar decisiones, punto. Ujú. Y eso se da en dos momentos.
se da cuando tienes 14 años porque es necesario, en la adolescencia, porque es necesario que tú generes, finalmente rompas el vínculo con tus papás, que es muy difícil de hacerlo. Y para que eso pueda suceder, tú tienes que enamorarte. Ujú. O sea, tienes que entrar a un estado alterado de conciencia en el cual tú seas capaz de ir en contra de tus propios papás. Y eso es sano. Repito, eso es sano. Eso es uno. Y luego te vuelve a pasar cuando tienes 40 años, porque justamente es ese punto donde tú hiciste todas las tareas que la sociedad te dijo que hicieras, donde tú te casaste, donde tuviste hijitos, donde cumpliste con la receta social. Y te diste cuenta que todavía te sientes sumamente infeliz, insatisfecho, tu vida es una mierda, es una rutina, estás perdiendo la energía de la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¡Pum! Te vuelves a enamorar para que vuelvas a desarrollar o tomar una decisión que te permita ir al siguiente nivel. Sí. Es un estado de iniciación. Todo enamoramiento tiene que ver, desde el punto de vista de vínculos, estados de iniciación chamánicos. Visto desde un punto de vista del chamanismo y de la sabiduría ancestral, son iniciaciones. ¿Qué pasa? Que todos nosotros nos metemos en compromisos con unos estados de madurez emocional que no existen. Entonces, no creamos vínculos de parejas, creamos vínculos colusivos. ¿Y qué es un vínculo colusivo? Es un acuerdo inconsciente entre dos seres que se unen para sanarse las heridas que se traen arrastradas de la familia. Qué buenas conexiones. Estoy haciendo un aterrizaje de cosas nuevas que aprendí, cosas que yo tengo. Ajá, Y si las personas que están escuchando esto ahora y quieren saber más, pero sobre todo, una cosa es saber, pero seguro van otra vez al antro, a la discoteca, claro. 3 tragos más, porque nos ha pasado a todos, ¿no? Ujú, Aquella chica cuando te levantas, tú dices, ¿por qué estoy con ella? ¿Cierto? claro. O a ustedes al revés, ¿no? Oh, diablos, ¿sí? Ajá, ¿Quién es ese peludo que está al lado mío? Así. claro. Porque a veces también sucede eso de que nos perdemos, ¿no? Y no solo es el licor, a veces es otras Es que cosas. nos perdemos en todo. Es como decir, es como que tú agarres, entres ahorita en diciembre, utilices tu tarjeta de crédito y luego en enero digas, oh, ¿qué hice? Es la misma dinámica. Sí, con ¿Qué el... pasa? Te voy a responder esa pregunta. Cuando tú tienes una vida insatisfecha Ujú. y no lo quieres aceptar, tú vas a buscar inconscientemente algo que se llama entretenimiento. Es una manera de yo mentirme, me miento y entonces busco entretenimiento. Y busco entretenimiento porque sentarme solito un fin de semana sin música y sin nada, solamente observarme y a verme y a ver qué pienso y cómo pienso y para qué pienso esto y por qué este pensamiento llegó a mi cabeza es muy difícil y puede que hasta doloroso y la sociedad no lo incentiva. La sociedad incentiva que tú siempre estés en actividad y que estés en conexión con el montón de gente. ¿Qué pasa? Cuando mi vida no es satisfactoria en sí misma, porque me dediqué o a ser la mejor hija o el mejor hijo, o a crear la familia más bonita, o a ser el mejor profesional, pero en una carrera que ya no me satisface, pero como fue la que mis papás me pagaron, entonces, ¿cómo voy a decir que no? Es decir, vas creándote una cantidad de elementos que te van haciendo insatisfecho. Cuando hablamos de neurofinanzas, siempre se habla de cuál es tu nivel de satisfacción. Y ahora nos vamos a la vida. ¿Qué es una vida satisfactoria para mí? Y una vida satisfactoria no es la que mis papás me aplauden. De hecho, puede llegar a ser muy satisfactorio vivir una vida que mis papás no soportan de mí y que dicen, ¿cómo es posible que ella se dedicó a eso? Si yo quería que ella fuera ingeniero y resulta que ella es coach de vida. Ujú. Pues sí, porque nadie te pregunta cómo te sientes con eso, sino lo que te conviene. Y si yo vivo en función de lo que me conviene constantemente, pues claro, pues sí, voy a tener una vida muy exitosa a los ojos de los demás, pero muy insatisfecha a nivel personal. Lamento. Eso hace que yo inconscientemente viva buscando entretenimiento. Y el entretenimiento me lleva entonces a esos estados donde todos son como no sé, un caldero de gente insatisfecha que vienen a ver cómo se distraen de sí mismos y en ese me distraigo de sí mismo, entonces la vida empieza a operar desde el inconsciente. ¿Y qué pasa? Bueno, como yo tengo una vida insatisfecha y esa insatisfacción no me permite conectarme con la energía de la vida, entonces, ¿qué sucede? Me voy para el antro, me tomo 2 cervezas, apago el sistema consciente y el inconsciente empieza a operar en todo aquello que tú te estás negando a hacer, que es reconectarte con la energía de la vida. Y por eso terminas con aquella mujer que ni siquiera sabes cómo se llama,
pero es con la que la vida te está diciendo, ahí es donde te vas a enchufar para que te vuelvas a conectar con la vida, porque tú te estás suicidando a ti mismo y no te estás dando cuenta. Y entonces, O sea, yo estoy y ahí haciendo bien. venimos entonces a otro punto bien interesante. La infidelidad no, tal vez no sea un problema, tal vez pueda llegar a ser una solución que pone sobre la mesa un estado de inconsciencia o de autoabandono de la persona o de las personas, porque pueden llegar a ser los dos, donde pues llega un tercero a prender la mecha y a crear el candelero donde antes lo único que había era un poco de hielo, de gente que se estaba suicidando inconscientemente y energéticamente. O sea, para ciertas personas estaría bien se reconectaran con la vida. Todos deberíamos de estar reconectados con la vida. Ujú. Y eso implica soltar la idea y la necesidad de complacer al mundo, complacer a la sociedad y estar mucho más pendiente de qué es lo que a mí realmente me da alegría en la vida, Ah, ok. lo que me llena de vida. ¿Qué me llena de vida? Fíjate, cuando tú hablas, porque estos temas de infidelidad yo los he leído, porque justamente para mí los problemas nunca son problemas, solo son síntomas. Entonces la enfermedad no es un problema, es un síntoma y de hecho la enfermedad viene a salvarte. Es una alarma del origen de que Es una alarma que te dice aquí hay algo que hay que trabajar. En las relaciones, los vínculos crean esa misma dinámica. Entonces, la infidelidad, el problema nunca es la infidelidad, el problema es qué está pasando conmigo, que me estoy desconectando de la vida y que de alguna u otra manera, cuando mi inconsciente se apaga, entonces el cuerpo entero, que tiene una sabiduría evolutiva mucho mayor a la que la de mi mentecita, viene y me vincula con gente que me va a llenar de vida. Y cuando tú te lees todos los libros de los que la gente no le quiere leer, porque a la gente no le gusta leer esas cosas, pues resulta que cuando se hacen investigaciones de estos temas, ¿qué es lo primero que dice una persona que está en una dinámica de infidelidad con respecto a esta tercera? Me siento lleno de vida otra vez. Entonces, no es un problema, es decir, y aquí voy a decir una cosa así que va a ser como, ¡wow! Si yo estuviera casada y tuviera una pareja que de repente me dice que se está sintiendo atraído por otra mujer, que con el nivel de conciencia que yo me manejo, sé que me voy a conseguir a alguien que me lo va a decir y que la relación anterior que tenía lo hablábamos y lo conversábamos, que me diga que se siente atraído por otra mujer, para mí eso no sería un ataque a mí, sería una preocupación por ti. ¿Qué está pasando contigo que la vida te está poniendo en esa situación? Y entonces empezaría por todo un análisis. A ver, revisemos cómo estás viviendo, si te sientes satisfecho, qué tipo de vida te estás creando. Punto número 1. ¿Estás haciendo cosas para complacerme? ¿Estás haciendo cosas para querer hacerte responsable de mí? Eso también. Es decir, me estás paternando. Ujú. Luego preguntaría cosas como, ¿habrá algo pendiente en tu vida, en tu proceso evolutivo psicológico que te va a conectar con esta persona? Y eso se llamaría colusión. Estás teniendo un vínculo colusivo con esta otra persona. Luego pasaría por otro tema de, ¿está haciendo esto un tema obsesivo? Entonces ya no sería una patología como una colusión, sino sería más bien un cuadro obsesivo afectivo que se llama limerencia. O sea, fíjate todo lo que está aquí. Y yo en ningún momento me estoy sintiendo aludida ni preocupada por el tema. Más bien yo estoy preocupada por ti Es la otra persona. porque el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene la otra persona. Pero si yo tengo unas heridas de abandono, de humillación, TSP. entonces el otro va a tocar heridas. Y yo voy a decir, qué desgraciado, ¿cómo es posible? Hombres tenías que ser, qué horror, que no sé qué más. Pero yo fácilmente puedo reconocer y decir, bueno, yo tengo una vida satisfactoria, yo me siento bien, tengo proyectos, voy y vengo, tengo amigos, hago un montón de cosas, escribo libros, la verdad me siento satisfecha. Si el otro se está viendo interesado por otra persona, pues es su problema y yo voy a estar aquí para acompañarlo en esa gestión, ya sea porque quiere empezar a profundizar en este tema, ya sea porque esa persona quiere revisarse dentro de la relación o sencillamente porque me dice, oye, yo, ¿sabes qué? Yo la verdad siento que ya este vínculo en mi vida cerró su ciclo y yo siento que en este otro vínculo yo estoy viéndome y me estoy dando cuenta que yo contigo, que te quiero mucho, me estoy muriendo. Entonces, si yo amo de verdad, no es que te hice mío para que me fueras
No porque me Eh, casé contigo para que me dieras el estatus de papá, esposa, sí. no porque para que fueras mi papá y me Ujú. satisfacieras todas mis necesidades. Si yo te amo, voy a abrir la puerta y te voy a decir, te regalo el mundo entero para que lo vivas. Y si tú sales y estás allá afuera y por una u otra razón tú sientes que lo que estabas buscando, porque ese es el tema de los vínculos colusivos una vez que se resuelven, la otra persona ni te interesa. Ujú. Si tú sientes que esos vínculos ya los resolviste y por alguna razón, si yo todavía estoy aquí y si tú quieres venir, puede que nos replanteemos la relación. Ujú. Pero también puede suceder de que tú quieras regresar y que ya yo no esté. Es decir, pero de entrada yo te voy a abrir la puerta y te voy a regalar el mundo para que lo vivas. Y esa será una relación de amor para toda la vida. Ese sí es un amor para toda la vida, porque lo que trasciende es el amor, no el vínculo. Nosotros confundimos vínculo con sentimiento. Sí, yo siempre hablo de ese tema. Yo tuve una, dos novias que todavía Qué nos... interesante que estamos hablando de estos Sí, temas, pero esto tiene que ver con finanzas, ya verán que lo sí, vamos a hilar. sí, y todavía me sigo hablando con ellas. Ok, Sí. Y tal es que yo me hablo con los esposos de claro. ellas, nos reunimos en familia, ¿sí? Ese es el concepto de amor para toda la vida. Voy a cuidar tus intereses y te voy a cuidar como ser humano Pero mucho no más soy allá, responsable. pero no soy Cuando responsable. me quebré, ella Ujú, estuvo pendiente de mí. exacto, Tus hijos, tú estás bien mentalmente, fuerte o claro. otra vez estás ahí, mujer. Así me decía, ¿sí? Ajá, ¿Sí? No, fuerte, fuerte. Entonces, bueno, vamos, sí, porque tú puedes, ¿sí? claro. Yo sí veo que eso es como, por ejemplo, amor. ¿M? Es que eso es amor. Y nos protegemos. Ella ahorita está en Panamá con su familia. Ujú. También estoy pendiente. Bueno, Claro, el caso porque, es, porque volvemos otra vez, ¿cuántos vínculos tienes tú con esa persona? Haz el inventario de los vínculos. antes éramos socios, ya no. Ok, Yo rompí la sociedad, dije, no, yo no ok, quiero tener cosas de dinero y todo eso además, ¿no? ok. De amistad, sigue, somos amigos, nos contamos. Si yo tengo problemas de cualquier cosa, le Puedes cuento. conversarlo. Puedo conversar inclusive temas de sexualidad, Muy ¿sí? bien. Problemas de los hijos, comparto temas de Ok, crecimiento personal, ¿sí? O sea, ok. de que me siento re mal como papá o lo que sea. Intereses y valores ¿Mm? comunes. Esa es como la relación que tengo. Entonces, claro, ahí hay un vínculo, hay otros vínculos que cuando quitas el que está haciendo ruido, los demás vínculos, entonces pueden florecer. Ujú. De hecho, se llegan a florecer y llegan a ser mucho mejores. Una persona, para que vean que esto funciona en todos los aspectos. Si yo estoy en una empresa y yo tengo una relación sana, no eterna, perfecta ni duradera, en mi espacio laboral, y yo quiero emprender, yo debería de sentirme con la libertad y la tranquilidad de decirle a mi jefe, oye, yo quiero emprender este proyecto. Y si yo tengo un jefe que tiene esa capacidad de liderazgo, que no es mi papá, que no se encarga de mantenerme, que no está aquí para satisfacerme la vida, entonces esa persona, ese jefe, te va a apoyar y te va a apoyar y te va a guiar hasta que tú desarrolles tus alas, confiando en que tú vas a estar bien. Y si yo como empleado me siento a gusto en este espacio y soy lo suficientemente maduro, ¿cómo se cierra ese ciclo? Ese ciclo se cierra en un estado de total gratitud, total y absolutamente de gratitud. Pero ¿qué pasa? Volvemos otra vez. Yo me quedo aguantando lo inaguantable, me desconecto de mí mismo, me lleno de entretenimiento, busco con qué me divierto, con qué me distraigo, ¿Con me qué cosas te desconecto. reconectas de la ¿Con vida? qué cosa la vida misma te va reconectando una otra vez porque Voy te al manda la antro señal a y pum, pum? reconectarme. Voy al antro a reconectarme con la vida. Voy al antro para que mi inconsciente haga el trabajo que mi consciente no tiene los cojones de hacer. Yo no voy al antro justo por eso. ¿Porque le tienes miedo a tu inconsciente? Sí, yo no sé si yo tomo uno o dos tragos, es la verdad, sí. Ajá, Hay que aceptar, sí. claro. Sí, cuando tenía 24, 30 años era otra cosa. Por eso les digo a los chicos, diviértanse, sí. Ajá. Porque ya a esta edad, teniendo mi hijo, por ejemplo, de las cosas que más me dice es, papá, no quiero volver verte en otro proceso de divorcio, porque el que vivió él Ajá, con su mamá fue horrible. claro. Entonces, a veces cuando me ve así, porque los chicos se dan cuenta, ¿no? Me ve así Ajá, como, quiero entretenerme, ¿sí? ajá. Entonces, sí, siempre me recuerda eso y sí me da miedo porque digo, ¿y si qué tal que me guste? Bueno, va a haber 6 segundos entre el momento en el que tu cerebro tomó la decisión y en que lo hiciste consciente y estarás en capacidad de decir qué es lo que esto que la vida me está mostrando significa.
Y en el contexto que estoy, ¿no? Que Claro, estoy bien, estoy buscando mi otro capítulo de vida, otros 50 años de mi vida, ¿cómo lo quiero hacer? Diseñando y todo, y digo, yo no me veo a veces en ciertas situaciones, digo, eso no es lo que yo quiero. claro. Pero es importante, cuando tú tienes orden, y por eso es que volvemos otra vez, nosotros siempre decimos, bueno, yo para poder vivir así voy a evitar. Bueno, la evasión ¿Es represión también? ¿Voy a explotar ahora? no, sino que la pregunta sería, voy a hacerme un contrato de Ulises. ¿Tú sabes qué es un contrato de Ulises? No. Ok, fíjate, esto te lo voy a contar rapidito. ¿Mm? Ulises era, en la época griega, los marineros El de la Ilíada, ¿no? que estaban mucho tiempo en el mar y eran un poco de hombres, ellos cuando estaban en el mar eventualmente escuchaban sonidos y entonces decían que en el mar habían sirenas. Eran lobos marinos en realidad, pero cuando los hombres tienen mucho tiempo sin actividad sexual, los niveles de testosterona muy altos porque están haciendo una actividad que físicamente es muy forzada, entonces naturalmente empiezan a relacionar todo con sexo, pero tiene que ver justo con eso. Sí. Entonces, claro, los leones marinos se convirtieron en sirenas. Y entonces ellos decían que se dejaban guiar por el canto hermoso de esas divinas mujeres sirenas y se lanzaban al mar, porque la testosterona hace eso. Entonces, ¿qué sucedía? Vino Ulises una vez y dijo, pues yo quiero conocer las sirenas, pero sin pagar el precio de conocer a las sirenas, que era morir ahogado. Ujú, Entonces él agarró y le dijo a todos los marineros, vamos a hacer un contrato. ujú, A ustedes les voy a tapar los oídos con cera para que no las escuchen. Y a mí me van a amarrar en el barco con los oídos destapados, pero las voy a escuchar. ujú. Entonces, el contrato de Ulises es, yo me voy a exponer a ese escenario bajo ciertas condiciones que me van a permitir salvarme en caso de que yo me pierda. Entonces se montaron todos, amarraron a Ulises así bien amarradito. Ellos se pusieron sus tapones, sus ceras en los oídos y se metieron en el mar. Y él empezó a escuchar los cantos de las sirenas y no se murió ahogado. Entonces él pudo entender esa situación sin pagar el precio. ¿Por qué? Porque estaba con las personas correctas que podían velar por su bienestar inclusive en medio de ese contexto. Eso es un contrato de Ulises. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, como yo tengo un miedito que dice que si yo me tomo 3 cervezas voy a perder los papeles, porque es lo que veo de la gente, entonces yo me voy a armar un contrato de Ulises y me voy a llevar a Jordi y me voy a llevar a 3 amigos más. Ellos no van a tomar, yo voy a tomar todo lo que quiera, pero ellos me van a cuidar. Y ahí yo me conoceré a mí mismo ¿Cómo en me es comporto en eso? cómo, quién soy, cómo me comporto en ese escenario. Y después de la experiencia, entonces yo me sentaré y diré qué cosas me está mostrando mi inconsciente que yo no quiero ver o que yo no quiero trabajar, porque además vas a tener gente en confianza que te lo va a poder contar. Y te va a decir, te volviste como loco, te tiraste en la pista, no sé qué más. Y cuando ya vimos que ibas allá directo, entonces te atajamos y te trajimos. Entonces, todo eso se convierte en una bitácora, Mm, como las de inversiones sí. porque te estás exponiendo a un escenario de riesgo en un entorno de incertidumbre. Y Sí. que a lo mejor te terminas de por darte cuenta de que no pasa nada y dices, pues me acabo de dar cuenta que no me pasa nada. Qué bien. Pero más bien el contexto era, y solo es como para mí interiorizarme, ¿no? Era por, no tanto, pues seguramente yo no voy a hacer nada, No, o es que no sea, vas a hacer nada. tal como el ejemplo que pusiste de tu posible expareja, si hubiera llegado tal, es eso, es llegar a ese punto donde, de que se está abriendo las puertas, Ujú, de que tú puedas decir, oye, podría eventualmente, hay un espacio de que claro, me podría enamorar de otra persona. No estoy claro. enamorado, como ¿Qué uno te, diría qué enamorado, te podría gustar? que la palabra sería eso, que me podría gustar Porque si te enamoras, ya fregado. ya, no, no es que estás fregado, es que ya estamos hablando de que estás en un proceso, en una dinámica de una crisis de decisión Ujú, que ese escenario te viene a traer. Entonces, claro, enamorarte ya sería, a ver, aquí hay algo que tú tienes que decidir, que tú no lo has querido decidir, veamos qué es lo que hay que sí, hacer, porque te estás enamorando de otra persona. O sea, yo no me sentiría aludida jamás en la vida, le tengo que contar. Ahora, que te guste otra persona, pues sí, eso está allí. Con mi ex era normal, nosotros nos sentábamos en un restaurante, nos sentábamos a tomar algo
Y de repente pasaba la que yo sabía que era su tipo y le decía, mírale el vestido, Sí. qué bien le queda, está preciosa, esa es la que a ti te Ujú. gusta. Y eventualmente yo podía ir mucho más adentro. ¿Qué harías con ella? Oh, Cuéntamelo con detalles, quiero saber. así era con mi exnovia, a ese nivel. Pero está ¿Ves? bien porque es mucha confianza. Es la Claro. confianza que hay. Muy bien. Y no entraría en esa locura de que no la mires, no la veas, no sé qué, como que si fuera un Sí, perrito entrenado. No. sí, no, y tampoco se trata de hacer 9 semanas y media ni nada de eso. Y si lo quieres hacer, ¿cuál es el problema? Bueno, sí, pero digo yo, ¿no? Claro. No es llegar a ese extremo tampoco, pero No, sí hay esa confianza para hablar de ese tipo de temas. claro. A mí me parece que es súper importante porque es más fácil, porque si yo creo que todas las parejas saben que su pareja dejó de gustarle. Yo también El pienso tema que de sí. química y todo eso, es que no es lo mismo. Una cosa está en la etapa de acaloramiento, ¿cierto? Ajá, Todo es flor de rosa y todo, pero sí. digamos, sigue habiendo esa atracción sexual o como Ok. pareja como Ahora vamos a tal, hablar de un tema interesante. como pareja como tal y todo, y hay un punto, que tú ya empiezas a sentir que dejaron de ser lo que tú dices, pareja, Ajá. sino se convirtieron, no sé, en matrimonio, por decir un Que ejemplo. solo son Cáscaras. hermanitos, porque no hay cultivo del erotismo. Está mal, no sé por qué aquí en el occidente eso lo ponen mal, ¿Qué cosa? el erotismo. Bueno, porque tenemos muchos tabúes raros. En Europa eso no existe. El cultivo del erotismo es como echarle agua a una plantita. Porque, bueno, ya después eso puede ser otra cosa dependiendo de a quién lo esté viviendo. Si la persona no ha pasado, fíjate, por ejemplo, el ejemplo que tú, en la situación que tú me ponías, o sea, yo, con lo que yo puedo interpretar, inducir de ti, o sea, yo te puedo meter a ti 3 cervezas belgas de 10 grados cada una y Ay, no va a rascarte pasar nada. y no va a pasar nada y te voy a decir por qué. No va a pasar nada porque tú estás trabajado, porque tú te conoces, porque tú has vivido experiencias y además porque tú tienes una vida satisfactoria en ti mismo y que no tiene nada que ver con la existencia de una pareja o no. Tú en ti mismo te sientes satisfecho. Entonces, la vida desde el inconsciente no te va a conectar con nada que te llene de vida porque ya tu vida está cultivada. Yo fácilmente lo puedo ver. Ahora, existen personas que sí, efectivamente, hay gente que tú la ves así cuadradita, reprimida, que tú dices, esta persona le mete 2 cervezas Y ya lo y perdimos. lo perdimos, porque yo percibo, siento la represión y es forzado todo, es forzado el movimiento, es forzado lo que digo, es forzado el tratar de agradar, es forzado, soy políticamente correcto. Si hay un montón de cosas que tú dices, esta persona es como un gremlin, tú le metes 2 gotitas de alcohol y este se va a convertir en un demonio. Gremlin. Es eso. Sí. Bueno, Y, mi temor ajá. es más porque no sé por qué ya los hombres a los 50 años, cercanos a los 50, les pasa eso. Es que Porque no han imagínate. vivido. No, y ahí fíjate, y en el caso, en el caso del miedo que puede estar allí, que es que yo no quiero hacer nada incorrecto para que mis hijos no sufran, por ejemplo. Desde la psicología hay una postura que es como muy, muy clara y es, punto número uno, en realidad a tu hijo nunca le dolió la separación. Lo que le dolió fue la forma como se manejó la separación. A mí no me dolió que mis papás se separaran. Lo que me dolió fue el caos que crearon, porque generaron mucha inestabilidad para todos nosotros. Si lo hubiesen sabido manejar como ya yo hoy lo sé hacer, pues, o sea, esto hubiese sido sencillamente una decisión más dentro de la dinámica familiar. Pero claro, se crea el caos y lo que le Sí. tenemos miedo es al caos, no a la separación. Eso uno. Y lo segundo es, y esta es así como muy fuerte, los hijos no tienen absolutamente nada que decir en las relaciones de pareja de sus padres. Tienen cero injerencia. Entonces, a él no le duele, y eso es parte de los trabajos que luego uno aprende a hacer, es, a mí no me duele que mis papás se separen, o a mí no me duele que mi papá en algún momento, que no es que lo estamos invocando, pero es que el manejo del riesgo implica la revisión de los posibles escenarios. Y a mi papá le vuelva a pasar, en realidad yo lo que tengo que aprender desde papá es, a mi hijo no le dolió la separación, lo que le dolió fue mi poca preparación para poder manejar la separación. Si yo me aprendo a gestionar
para manejar mis ciclos, mis cierres de ciclo de una manera más armoniosa, más tranquila, más calmada, todo el mundo va a poder aceptar, valorar y gestionar los cierres de ciclo de esa misma manera, porque Excelente. eso es lo que él le tiene miedo. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque luego también él más adelante va a tener familia y va a tener pareja y ese miedo va a estar allí de que yo entonces no me puedo separar porque esto es complicado, es doloroso, no sé qué más. ¿Y qué va a pasar? La vida le va a traer el escenario perfecto, incómodo, para que lo aprenda. Sí. Entonces, o lo aprendes a gestionar tú, o la vida se va a encargar, como siempre lo sabe hacer, de guiar al otro a que viva lo que tenga que vivir.